final lo que nosotros íbamos a observar era justamente algo como esto, ¿no? Si tuviéramos una mezcla de microorganismos, tanto cocos como bacilos, y unos gram positivos y otros gram negativos, entonces lo que observaríamos era justamente esto. De color morado se quedan teñidos aquellos que retienen el colorante primario, que sería el del color morado, y que nos estaría diciendo de manera indirecta que esta bacteria pues tiene una composición ¿de qué tipo? ¿De qué tipo estará formada la pared celular de este coco gram positivo? Cuéntenme todos los detalles de la pared celular. ¿De la gram negativa? Gram positiva. Pues tiene un NAM y un NAG. O sea, un peptidoglucano. Ajá, un peptidoglucano. Tiene un puente de pentaglicinas. Ajá. Tiene ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Ajá. Tiene también el pentapéptido. Ajá. Y pues no se me ocurre qué más. Ya no. Es de un grosor más delgado, ¿no? Más grueso que el de las gram más negativas. grueso que las gram negativas. Muy bien. No tiene una segunda capa, una segunda membrana. Ajá, o sea, no tiene membrana externa. Ajá. Muy bien. Ay, todo lo que saben ya. A ver, Gabriel. Bueno, yo iba a decir para las gram negativas. Espérame tantito. ¿Qué más de las gram positivas? Sí, que tiene el pentapéptido, que es del L-alanina, de glucosamina, la lelicina, que de ahí se une las 5 glicinas. Sí. Después sigue la de alanina y pues algunos tienen al final también de alanina. Muy bien, Jimena. Excelente. ¿Algo más de las gram positivas? Creo que ya dijeron todo, ¿eh? A ver, Gaby, ahora sí. Pues al igual que es de las gram positivas, tiene una estructura compuesta por NAG y NAM. También tiene el pentapéptido, pero a diferencia de las anteriores, de las gram positivas, no tiene un puente de pentaglicina, sino una unión peptídica de mesodap con Aquí alanina. ya busqué la estructura, ¿eh? Ya la tengo. Sí, es un enlace de tipo peptídico también. Ah, ok, perfecto. Es un enlace de tipo amida. Ok, entonces en este caso no es de pentaglicina, sino de mesodap, alanina y otro mesodap. Es Oye, una estructura más... Sí, dígame. En proporción con las gram positivas, ¿cómo es el tamaño? Es una estructura más compacta que las gram positivas. Muy bien. ¿Qué más? Pues ¿Dónde está contenida la pared celular de bacterias gram negativas? Es la estructura más externa, me parece. No tiene otra capa lipídica. Entonces, ¿la pared celular de bacterias gram negativas es lo más externo de la bacteria? Creo que sí. No, está en medio de... Está en el periplasma entre las dos. Muy bien, está en el espacio periplásmico porque las gram negativas sí tienen una membrana interna y una membrana externa. ¿Ok? ¿Qué pasó, Sofís? No sé si ya habían mencionado mis compañeros que el reconocimiento de antígeno en gram positivas son los ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Y en el caso del antígeno de las gram negativas es el antígeno O de liposacárido. Muy bien. Esa es una característica que si no es la única estructura que reconoce el sistema inmune, es una de las tantas que puede reconocer. También Sofía en el chat nos puso que terminaban en cocus, todos aquellos que fueran cocos gram positivos, y los bacilos que terminen en bacillus, todos son bacilos gram positivos. Muy bien. Entonces, básicamente, como que ya nos quedó clara la composición o la estructura de la pared celular de bacterias, tanto gram positivas como gram negativas, que son fundamentales para entender justamente en qué se basa la tinción de Gram. Ahora, dado que la pared celular está compuesta y se sintetiza, ya vimos en diferentes pasos, y muchos de ellos tienen lugar en el citoplasma, otros en la membrana, u otros directamente en la pared celular, también tendremos la presencia de algunas moléculas que pueden inhibir justamente la síntesis de la pared.
Y al inhibir la síntesis de la pared celular, pues entonces llevaríamos a cabo la inhibición del crecimiento microbiano. Algo que nos interesa mucho porque si queremos contrarrestar microorganismos, pues tendríamos que someterlos a un antimicrobiano de este tipo, por ejemplo, ¿no? Entonces, los antimicrobianos actúan en diferentes niveles y a diferentes reacciones. Por ejemplo, la vancomicina, que se encarga justamente de intervenir en la unión entre los diferentes tipos de aminoácidos que forman el pentapéptido. Tenemos por allá la cicloserina, que también participa justamente en la polimerización del pentapéptido, que ya nos habían comentado por ahí. La fosfomicina, que inactiva la producción de energía a partir del fosfonol piruvato. Tenemos por acá, ¿qué otra cosa? Hay las beta-lactámicos, que se involucran justamente degradando el enlace que forma la pared celular. Entonces, hay muchos antibióticos que pueden actuar sobre microorganismos de tipo bacterianos, ¿ok? Hay otros antibióticos que actuarán sobre microorganismos de tipo hongos, habrá otros que actúen sobre tipo parásitos, sobre tipo protozoarios, etc. Estos que yo les pongo aquí son los encargados de inhibir el crecimiento en bacterias, ¿ok? Acuérdense que depende mucho de la concentración y depende mucho del tiempo de exposición. Esto de la dosis respuesta es algo fundamental y que no se les debe de olvidar. ¿Por qué? Porque esto va a depender de la concentración del antibiótico que estemos trabajando y va a depender del tipo de microorganismos al que esté atacando y va a depender del tiempo de exposición al que esté expuesto el microorganismo. No es lo mismo 10 microgramos por 5 segundos a 100 microgramos un minuto, ¿no? No es lo mismo. Entonces, por eso cuando les mandan los antibióticos a ustedes, el médico les dice, tómense 2 tabletas, bueno, una tableta cada 12 horas por 7 días, ¿no? Entonces, no se vale que, o no está bien el que tú te termines el medicamento y digas, ay, bueno, ya terminé mi tratamiento el miércoles y yo empecé el lunes, entonces ya solo han pasado 4 días, pero como me siento muy bien, ya no me tomo el resto, ¿no? O sea, la concentración debe mantenerse constante durante el tiempo total que te indica el médico para eliminar el microorganismo en su totalidad y no generar microorganismos resistentes a este antibiótico o que una población de esos microorganismos sea resistente a esos antibióticos, ¿ok? Tampoco se vale, ay, es que hoy me la tomé a las 7 y mañana me lo tomé a las 10 y pasado me lo tomaré a las 12, pero hoy se me olvidó, entonces hoy no me lo tomé, me lo tomo mañana y ya recupero los días, o me tomo doble, ¿no? Me tomo doble tableta y entonces ya cumplí. No, no, no. De lo que se trata es que la concentración del antibiótico se mantenga constante en el torrente sanguíneo durante todo el tiempo del tratamiento. Eso no va a suceder si suspendemos un día, si se nos olvida otro, si nos metemos doble dosis un día. Eso no va a pasar, ¿okay? Entonces, requerimos la concentración que nos da el efecto deseado durante el tiempo correspondiente para que entonces el microorganismo sea eliminado. Y acá lo que pueden ustedes checar entonces son las diferencias que tenemos entre algunas bacterias gram positivas y gram negativos, ¿no? Las características de la pared celular que se encuentra en unas hacia el exterior, en otras en el espacio periplásmico. Tenemos algunos componentes de pared celular, ¿no? Lo del peptidoglucano, proteínas de membrana externa, proteínas, por ejemplo, de pared celular, ¿no? Entonces hay muchos componentes que forman parte justamente de la pared celular. En este tipo de bacterias que son las gram positivas, como ya nos mencionaba Sophie, están los ácidos teicoicos. Y estos ácidos teicoicos son estructuras que se encuentran ancladas a la pared celular y que se extienden hasta el exterior, y que son, digamos, una de las estructuras de superficie que se encuentran más hacia afuera de la estructura bacteriana. Estos ácidos teicoicos, como su nombre lo dice, pues es justamente un ácido que va a estar compuesto de diferentes moléculas y vamos a tener, por ejemplo, los teicoicos que se encuentran anclados en la parte más externa de la pared, pero también podemos tener la presencia de los ácidos lipoteicoicos que se encuentran atravesando toda la pared celular y se anclan en la membrana citoplasmática. Pues es lógico, ¿no? Porque si se llaman lipoteicoicos significa que tiene una parte de ácido graso y el ácido graso pues es, digamos, afín a la parte donde hay más ácidos grasos o donde hay fosfolípidos y por eso los lipoteicoicos atraviesan pared celular y se anclan en la membrana plasmática, mientras que los teicoicos únicamente se encuentran anclados en la parte más externa de la pared celular. Podemos tener algunos derivados de estos ácidos teicoicos como son el ribitol, que va a tener 2 grupos fosfato y que están formados por hidratos de carbono y aminoácidos. Entonces podemos tener estas pequeñas variaciones que se encuentran expuestos
en la pared. En el caso de gram negativas, tenemos también estructuras muy similares a estos, pero en las gram negativas nosotros le llamamos lipopolisacáridos y en las gram positivas le llamamos ácidos teicoicos y ácidos lipoteicoicos. En el caso de los ácidos teicoicos, como bien dice aquí en la diapositiva, pueden estar formados por polímeros de ribitol fosfato o de glicerol fosfato. En el caso de los ácidos teicurónicos, podemos tener la presencia del ácido urónico, que va a estar a su vez formado por N-acetilgalactosamina, por el ácido glucurónico, y que va a estar conformando esta estructura. Podemos tener otros que se clasifican como polisacáridos de tipo neutros, que digamos estos guardan muchísima importancia en la parte del género Streptococcus, ya que Landsfield pudo clasificarlos de acuerdo a las características de estos ácidos que están en la parte exterior y que nos sirven justamente para clasificarlos en los grupos A, B y C. Y los ácidos lipoteicoicos, que ya les había comentado, que se encuentran anclados hasta la membrana plasmática y que están asociados justamente a una proteína muy particular que se llama proteína M, que es característica de esta especie microbiana que es Streptococcus pyogenes. ¿Okay? Entonces, estos ácidos teicoicos y lipoteicoicos, pues, pueden estar formados de diferentes tipos de estructuras, a lo igual que está el lipopolisacárido. Ahora, fíjense bien, en el caso de los ácidos teicoicos, que nosotros dijimos que podían ser de ribitol o de glicerol, ustedes podrán observar aquí que esta estructura que está en forma de exosa en color gris, pues forma básicamente el peptidoglucano. Dijimos que los de ribitol estaban formados por grupos fosfato que se anclaban y que podían estar formados por N-acetilglucosamina, N-acetil, ¿qué les dije que era este? N-acetil, bueno, el MAN, y que puede estar, digamos, sustituido por otros hidratos de carbono. Y la idea que ustedes tienen que observar es que esta estructura es diferente al resto de los que les estoy presentando aquí, ¿ok? Y la otra es que podemos tener, fíjense, hasta 40 repeticiones o 6 o 2 o n número de repeticiones de esta prolongación de ácido teicoico, o bien de ácidos teicurónicos, o bien de polisacáridos anclados a la pared celular, o en el caso de Mycobacterium, que serían de arabinogalactanas. Aquí me atreví a poner Mycobacterium no porque sea un gran positivo, sino porque es un microorganismo que también tiene pared celular, pero ahorita les voy a decir cómo está formada esa pared. Entonces, si ustedes se fijan, la estructura de estos ácidos teicoicos, lipoteicoicos y teicurónicos son muy, pero muy similares a la estructura que presenta el lipopolisacárido de bacterias gram negativas. Ahora, estos son los de pared. Por los que están anclados a la membrana, como pueden ver aquí la estructura de los fosfolípidos, estos son llamados entonces ácidos anclados a la membrana y que pueden ser lipoteicoicos, que les había comentado que como son afines a las grasas o fosfolípidos, pues se anclan justamente en esa sección, y podemos tener los ácidos de Staphylo, de Streptococcus, de Micrococcus o de Mycobacterium nuevamente. Entonces, si ustedes se fijan, estructuralmente hablando, tienen más o menos como la misma idea, ¿no? O sea, diferentes sustituyentes de hidratos de carbono que están ramificados o que están lineales y que pueden tener algún otro grupo funcional como un grupo fosfato, por ejemplo, y que pueden entonces estar anclados a la membrana o anclados a la pared celular, ¿ok? Entonces, lipoteicoicos los de abajo, anclados a membrana, ácidos teicoicos los que están anclados a la pared celular. Entonces, estos son característicos de bacterias de tipo gram positivos. ¿Para qué nos van a servir? Pues ya nos adelantaba Sofis hace un momento que estos están íntimamente relacionados con el reconocimiento antigénico que lleva a cabo el sistema inmune y que entonces le lleva a que pueda ser eliminada del organismo. Entonces, lo primero que sucede cuando entra un agente extraño al cuerpo, pues es que el sistema inmune va a responder. ¿Qué sistema inmune? Pues sistema inmune innato, ¿no? Que es con el que nacimos. Entonces puede suceder para eso, puede ser reconocido a lo mejor por otro tipo de organismos o de partículas virales, ¿no? Para un reconocimiento específico de la bacteria y por eso es que son altamente antigénicos. Es decir, estos ácidos teicoicos y lipoteicoicos también serían unos antígenos de superficie bacteriana. ¿Okay? Y como ustedes pueden observar, pues existen diferencias muy importantes entre cada uno de ellos en cuanto a estructura. Y eso nos sirve para utilizarlos como marcadores.
como marcadores de antigenicidad, por ejemplo. Ahora entonces, este que vemos aquí, que es Staphylococcus aureus, ¿qué morfología tiene este, oiga? Morfología microscópica de Staphylococcus aureus. Es un coco. Es un coco y Bacillus. Es un bacilo. Bacilo, muy bien. Ahora, estos que están aquí en morados, que estoy señalando aquí, estos de morados, ¿qué son? ¿Teicoicos o lipoteicoicos? Lipoteicoicos. Ajá. Y estos que están aquí en naranjita, Teicoicos. teicoicos. Entonces, ya podemos nosotros distinguir entre aquellos que están anclados a la membrana, ajá, o aquellos que están anclados a la pared celular. Entonces, esos son muy importantes porque son característicos de cada uno de estos. Entonces, ahora puede suceder que también en algunas ocasiones estos ácidos teicoicos o lipoteicoicos puedan estar conectados con algunas proteínas de unión a otra cosa, ¿no? O sea, alguna BP, una proteína de unión a algo que los estabilice y los salga a lo mejor mucho más fuertes, por así decirlo. O bien podemos tener una capa superficial, a lo mejor en alguna parte de la pared, y a eso le llamaríamos, por ejemplo, la capa cristalina, ¿no? Que tienen algunos, o la capa S que tienen algunas bacterias, y ahí se van a anclar los diferentes ácidos teicoicos. O bien podemos tener la presencia en algunas ocasiones de ácidos micólicos, que sí es una pared celular, pero estos ácidos micólicos van a estar posicionados en la parte superior o más externa de la pared celular, ¿ok? Entonces estos ácidos micólicos que van a estar hacia el exterior también pueden ser sostén de los ácidos lipoteicoicos que pueden estar presentes en bacterias del tipo ácido alcohol resistentes como son las del género Mycobacterium o Nocardia. Vale, entonces, ¿para qué tanta cosa me puede servir? Para la división celular, para la autolisis, para el reconocimiento de fagos, para el reconocimiento antigénico de células eucariotas, para hacer, por ejemplo, o tener un papel muy importante en la homeostasis de iones que pueden ingresar o que pueden salir de la célula bacteriana. Entonces, estos ácidos, además de todo lo que les dije, tienen todas estas funciones en la célula. Este, por ejemplo, pues es un lipoteicoico, ¿no? Porque está anclado hasta la membrana, y estos son importantes para el proceso de división celular. ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo una duda, profesor. ¿Los ácidos micólicos también son antigénicos? Los ácidos micólicos son antigénicos. Déjame pensar en un ejemplo en donde sean reconocidos. Mira, si es un antígeno de superficie, pudiera ser reconocido. Ahora, como es un ácido micólico y la idea del ácido micólico es que sea poco permeable hacia lo exterior o que sea poco reconocido por lo del exterior, diría que sí, pero a lo mejor no en la misma proporción que una gram positiva o una gram negativa, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí. Luego, ok, entonces, en el caso de estas bacterias gram negativas, solamente como para volver a repasar el punto, tenemos la presencia del lipopolisacárido, que aquí no hay ácidos ni micólicos, ni ácidos teicoicos, ni lipoteicoicos, hay lipopolisacáridos que están anclados justamente por un lípido a la membrana externa. La pared celular se encuentra embebida en el espacio periplasmático y esa es básicamente la estructura de esta, ¿no? Entonces, en el caso de estas bacterias gram negativas, pues esta pared celular va a tener una estructura, pues que es una estructura pues bastante compleja, ya que va a estar dividida en dos, ¿no? Una membrana externa y una membrana que se conoce de tipo interna, además de un espacio periplasmático. Ahora, lo que pasa en el espacio periplásmico es que también hay una cantidad de enzimas y de proteínas que cumplen funciones importantes para la bacteria. O sea, a lo mejor entra un antibiótico, logra penetrar por la membrana externa, llega al espacio periplásmico, pero ahí se encuentra con enzimas modificadoras hidrolíticas que entonces lo cambian y deja entonces de ser un evento dañino para la célula, ¿no? O a lo mejor tenemos bombas, o a lo mejor tenemos receptores importantes, o tenemos chaperonas que pueden transportar nutrientes, ¿no? Desde el espacio periplásmico hacia el transportador correspondiente. Entonces, puede haber N cosas en el espacio periplasmático con muchas funciones. Entonces, no es un espacio muerto, no es un espacio que no tenga nada ni ninguna función. Es un espacio que tiene enzimas, que tiene proteínas y que cumple funciones muy importantes. Sobre todo en la parte de transporte. Se acordarán ustedes que cuando vimos secreción y excreción, vimos que había unos sistemas de secreción que estaban anclados en el espacio periplástico.
Entonces, este espacio puede estar presente en bacterias gram negativas y puede corresponder a un volumen total máximo del 40%, que es lo que se ha estudiado y se ha visto, y que a su vez va a estar embebido o rodeado de la capa de mureína, ¿no? O sea, puede tener ahí una pequeña capa de mureína o de péptidoglicano y una gran cantidad de proteínas que pueden cumplir muchas funciones, entre las cuales se encuentra la parte de la nutrición, sustancias tóxicas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí podemos también observar que muchas de las proteínas que se encuentran ancladas a las membranas, pues también van a tener la capacidad de cumplir ciertas funciones, ¿no? Entonces, podemos tener estas proteínas que van a estar hechas principalmente, obvio, de aminoácidos, con algunos sustituyentes de tipo hidratos de carbono, y que pueden transportar muchísimas cosas. ¿Qué pueden transportar las proteínas de unión? Nutrientes, básicamente, ¿no? Aminoácidos, azúcares, vitaminas, fundamentales como coenzimas o iones como cofactores, para que la bacteria cumpla sus procesos metabólicos que requiere para llevar a cabo. O sea, muchas enzimas que llevan a cabo procesos metabólicos utilizan coenzimas o cofactores para llegar a su estructura nativa y ser funcionales, ¿no? Si no lo tienen, pues no hay. Y vamos a tener enzimas de tipo biosintéticas, enzimas de tipo catabólicas, es decir, para la biosíntesis o para la degradación. ¿Okay? Luego podemos tener también la presencia de enzimas que ya les decía, degradadoras de moléculas no deseadas, como las beta-lactamasas. Una beta-lactamasa lo que hace es degradar en el enlace beta-1,4 del peptidoglicano y entonces lo elimina. O sea, un beta-lactámico es un antibiótico que llega, interacciona con la pared celular, entonces inhibe la polimerización de la pared celular. Entonces el beta-lactámico es un antibiótico contra bacterias que tengan pared, ¿no? Principalmente los gram positivos. Y una beta-lactamasa la produce, ¿quién producirá la beta-lactamasa? ¿La célula eucariota o la célula procariota? Procariota. Los procariotes, ¿no? Que son los que se quieren proteger de las beta-lactámicos. Entonces el procariota sintetiza una enzima llamada beta-lactamasa, elimina el enlace beta-lactámico, el anillo beta-lactámico, y entonces el antibiótico deja de funcionar. U otras enzimas que puedan degradar aminoglucósidos, que también son parte de los antibióticos que se pueden ocupar para contrarrestar infecciones. ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, la parte de la osmorregulación que ya habíamos visto, ¿se acuerdan? Cuando revisamos la parte de hipo, hiper e isotónico, o el transporte de moléculas, que también habíamos revisado. Entonces, esta estructura bacteriana de las gram negativas tiene una diferencia importante, que es el espacio periplásmico en donde se encuentra contenida la pared celular de bacterias gram negativas. Y anclada a la membrana externa, la presencia del lipopolisacárido, del cual ya hablamos en la clase pasada, pero les quiero comentar algo más al respecto. Este lipopolisacárido, como les había dicho, está formado por el lípido A, que es una estructura o una parte de la estructura que está anclada justamente a la membrana plasmática, a la membrana de tipo externo, Y luego tenemos la parte del core del lipopolisacárido, que está conformado por diferentes sustituyentes de tipo exosas, y después la parte antigénica, que sería el lípido o el antígeno, perdón, que va a estar en la parte más exterior, del cual podemos tener n número de copias que están ancladas entre sí, interaccionando para llevar a cabo la formación de esta estructura. Es una estructura hidrofóbica, la del lípido A, porque tiene que estar anclado a la membrana, muy variable, y la parte del core, que ustedes ven aquí en verde y en rosa, la parte del core, ya les había yo comentado que estaba formado principalmente por el KDO. Luego, este KDO, que está anclado a su vez con las septosas o con las exosas, dependiendo de lo que tenga pegado, y vamos a tener luego la parte más externa, que es una estructura altamente variable y antigénica. Ahora, si yo quiero estudiar este lipopolisacárido, tendría que hacerlo de manera física, a lo mejor en unos geles de electroforesis, para poder estudiar qué tal o qué tan pesado es o qué tanto se retrasa su electroforesis, dependiendo de la composición. Ahora, este lipopolisacárido, si ustedes se fijan aquí, esto es Yersinia enterocolítica O3, o sea, el antígeno O es el número 3, y la otra es en Yersinia enterocolítica O8, entonces significa que es el antígeno O número 8, ¿no? Así lo clasifican para este microorganismo. Y si lo vemos, pues sí, evidentemente se ve que hay diferencias importantes, ¿no? O sea, aquí se observa que hay diferencias importantes en cuanto a la estructura y en cuanto a la composición, ¿no? Entonces, estas diferencias nos pueden ayudar como para identificar de manera más precisa qué tipo de cepa estamos hablando. Ahora,
hablando por esto del antígeno O número 3 y número 8, ¿cómo clasificamos a esto de acuerdo a la taxonomía que vimos al inicio del curso? ¿Qué son estas entre sí? ¿Qué son estas cepas entre sí? ¿Isómeros? ¿Patovariedades? Isómeros, no. ¿Pato qué? ¿Patovariedades? Patovariedades puede ser si es que estas fueran patógenas, ¿no? ¿Serotipo? La buena ¿Variedad? noticia es que sí son patógenos y por lo tanto podría ser una patovariedad. Gracias, Gabriel. Pero ahí me dijeron otra cosa que pensé que era lo primero que iban a decir. ¿Qué fue? Serotipo. ¿Serotipos o serovariedades? Sí. ¿Por qué? Porque antigénicamente hablando yo puedo tener un anticuerpo que reconoce a este antígeno. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener un antígeno que reconozca de manera precisa a este antígeno y entonces es una reacción antígeno-anticuerpo. El anticuerpo que tengo yo aquí, AB por sus siglas en inglés, que es un antibody, reacciona o reconoce de manera específica aquí al antígeno. Entonces, esto es una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, de manera muy específica, este anticuerpo solo puede reconocer este antígeno por el tipo de anticuerpo del que se trata, ¿no? Y entonces habrá otro anticuerpo que pueda reconocer de manera específica a este de acá, pero no al otro de allá, ¿ok? Entonces les pongo esta Y porque así es como se simbolizan los anticuerpos, ¿no? O sea, aquí está su región variable, su región constante, etc. Cero variedades, muy bien, Sofi. O patovariedades también se las pondría yo en el examen, ¿no? Patovariedad, cero variedad, etc. ¿Ok? Entonces, si yo no les pongo el nombre, o sea, si yo no les pusiera el nombre en el examen, ¿no? Se los borro, les pongo otra cosa. Y les digo, este lipopolisacárido corresponde a el mismo género y a la misma especie, pero no a la misma, ya, espacio, ¿no? Y ya me dirán ustedes, pues serovariedad o patovariedad o lo que ustedes me quieran decir, ¿no? Ok. Entonces, la idea es que porque ustedes sepan que es un antígeno diferente, esto es una cepa distinta, que a pesar de que se llaman yersina enterocolítica, pues sí, pero pues no son lo mismo, a lo mejor son hermanas, pero no son exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, en el caso concreto de este lípido A, está formado justamente por una parte de ácido graso que va a estar anclado justamente a la membrana plasmática por enlaces de tipo éster, ¿no? Que ya habíamos visto eso hace unas diapositivas o hace unos días. En el caso de las enterobacterias, este lipopolisacárido en particular presenta 6 cadenas nada más en toda la estructura, y que pueden estar de entre 5 y 7 cadenas de acilos. ¿Okay? Esto es una característica particular de las enterobacterias. ¿Por qué hablo de enterobacterias? Porque son una de las familias pues, que más se revisan, ¿no? La familia Enterobacteriaceae. Pues dentro de esta familia Enterobacteriaceae existen muchos de las bacterias gram negativas que funcionan como patógenos para el ser humano. O sea, Salmonella, Shigella, todos los patotipos de Escherichia coli. Hay otros muchos más que son patógenos para el humano y que son parte de las enterobacterias. ¿Va? Entonces, cada una de estas, digamos, modificaciones del lípido, del lipopolisacárido, pues le dan justamente a cada una de las bacterias resistencias al medio ambiente. Además, el lipopolisacárido, por su estructura y la carga que presenta, puede evitar que moléculas externas puedan entonces internalizarse a la célula y causarle daño. Ahora, este lípido A, cuando ya la bacteria está muerta, digamos, y se lisa y todos sus componentes se empiezan a degradar, pues el lipopolisacárido también, ¿no? Se degrada en sus partes más elementales, en sus 3 partes importantes, y cuando existe muchísima presencia de esta parte del lípido A, genera una reacción en el cuerpo que es muy similar al que estuviéramos en contacto con una toxina. Y entonces, por este motivo, se dice que el lípido A tiene un efecto de tipo endotoxina, porque se comporta como endotoxina, pero no es una toxina per se, porque una toxina es producida por un microorganismo y que es secretada hacia el exterior. Entonces, este caso, pues no es el caso, o sea, no es que su fin sea ser toxina, sino que se comporta por los síntomas que genera como una endotoxina bacteriana. Entonces, este lipopolisacárido, cuando está en solución, entonces, cuando está libre este lípido A, entonces me puede generar esta cosa de la endotoxina. ¿Y qué consecuencias trae consigo el que yo tenga una consecuencia de endotoxina, ¿no? La presencia del lípido A que me provoque
un comportamiento de tipo endotoxina, pues que cambie, por ejemplo, mi número de glóbulos rojos, o sea, que mi biometría hemática se modifique, coagulación intravascular, tremendo, porque me puede causar un taponamiento, colapso vascular, me puede causar shock, ¿no? También, y dado que se comporta como una endotoxina, me puede generar fiebre, ya que este tipo de estructura, pues es una estructura altamente pirogénica, es decir, estimula las células para que produzcan pirógenos que aumentan la temperatura con el fin de eliminar al agente causal. Entonces, si existe muchísima concentración de esto, pues puede ser letal para el organismo que lo posee. ¿Qué más hay en las gram negativas? Proteínas que funcionan como porinas y que favorecen o que tienen la finalidad de funcionar como canales para que accesen o para que salgan algunas moléculas de tipo hidrofílicas de bajo peso molecular y que entonces requieran de un transportador específico. Pueden ser como inespecíficas o pueden ser muy específicas. ¿De qué depende? Pues de la molécula que yo quiera transportar. O sea, no todo lo puedo transportar por la misma porina. Es decir, algunas entrarán por, no sé, con agua, otras a lo mejor pueden meter alguna otra, no sé, alguna vitamina, algún aminoácido, depende mucho de lo que exista, ¿no? Ya este tipo de proteínas de membrana externa, por ejemplo, se les conoce como proteínas de membrana externa, o sea, OMPs, están posicionadas en esta membrana y se conocen como OMP por su nombre en inglés y ya se le pone una letra por ahí diferente. Si ven ustedes, en el caso de las proteínas, la nomenclatura es primera letra mayúscula, las otras minúsculas, y el nombre, digamos, específico de la proteína, que en este caso es F, va con mayúsculas, pero sin cursiva ni subrayados, ¿ok? Este sí va subrayado, esto no. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el tipo de nomenclatura. Ahora, si estuviéramos hablando, por ejemplo, del gen que codifica para la proteína OMP-F, tendría que ser en minúsculas, OMP, F mayúscula, pero además tendría que ir en cursiva. Y así distinguen en un texto cuando se refieren a genes o cuando se refieren a proteínas. O sea, aquí tenemos un pequeño cuadro comparativo entre las características de bacterias gram positivas y gram negativas, que ya nosotros conocemos varias, ¿no? O sea, lo del espacio periplasmático, pues obvio que en gram positivas no. Membrana externa, pues tampoco. Ácidos teicoicos, lipoteicoicos sí tienen, pero las bacterias gram negativas no. ¿Qué otra cosa? Pues sí, dice aquí, algunas proteínas de tipo porinas, pues no vamos a tener aquí porque solamente se necesitarían para la membrana externa, ¿no? Y que llegan al periplasma. Entonces, hay una serie de características aquí que son importantes. Dice, sensibilidad a penicilina, pues sí, para las gram positivas, menos para las gram negativas porque la cantidad de paredes es mucho menos. Si pudiéramos eliminar la pared celular, formaríamos protoplastos en el caso de la gram positiva y esferoplastos en el caso de la gram negativa. ¿Okay? Características importantes. Ahora, otro grupo bacteriano que es muy importante es el de las micobacterias. Estas micobacterias, en cuanto a estructuración de su pared celular, podemos decir que va a tener la presencia justamente también de un péptido glucano, que es el que ven acá posicionado, y vamos a tener ácidos micólicos en la parte más externa, que ya se los venía mencionando, y estos ácidos micólicos que están colocados en la parte más externa de esta pared celular de micobacterias, va a tener una estructuración, pues sí, como de ceras. Entonces, estos ácidos micólicos son como ceras. ¿Ubican ustedes las velas que prendemos en casa luego cuando se va la luz? ¿Sí las han visto o no? Sí. Bueno. Entonces, sí. Bien. Entonces, esa cera, si ustedes la ponen en agua, ¿cómo es? Se deshace, flota, se combina con el agua. Flota, ¿no? Flota. Es decir, es totalmente hidrofóbica y por lo tanto no puede, ¿no?, agruparse con el agua. Y entonces esto justamente le da a este tipo de bacterias unas características muy importantes que le permiten repeler muchísimos de los agentes externos. La otra muy importante es, ¿cómo creen ustedes? Sí, adelante. Sí, perdón. ¿Qué dijo que tenía textura como de cera? Los ácidos micólicos. Ok, gracias. Esta parte externa de la pared celular. Porque Okay, está el sí, péptido glucano y anclado al péptido glucano, los ácidos micólicos con su arabinogalactana. Ok, sí, gracias. Ahora, fíjense bien. Estas velitas, ¿ustedes creen que las podamos teñir muy fácilmente o no? No.
¿Cuál Sí, será ¿no? la reacción? Sí, a ver, pero ¿cuál será la reacción de este tipo de bacterias si le aplicamos una tinción de Gram, por ejemplo? Bueno, yo pienso que siendo como telita sería como una especie de absorción. Una especie de absorción. Pero es como de las velas. O sea, ustedes imagínense de las velas estas de cera, ¿cómo las tiñen? ¿Cómo tiñen las velas que son moradas o amarillas? Calienta primero la parafina Ajá. Sí, un colorante. y se pone un colorante. Ah, Pero, no, colorante. bueno, dependiendo si se seca la vela, hay unas que dejan como manchas en tus manos y así. Eso quiere decir que no sé, pues el colorante no se pegó bien a la parafina. No se absorbió del todo, ¿no? Ajá. Entonces, esto es bien importante porque nos dice Paulette. Lo que tenemos que hacer es fundir la cera y después adicionar el colorante, dejar enfriar y se supone que con esto el colorante quedaría dentro de la estructura de la cera. A lo mejor no queda teñido la cera, ¿no? Porque no interaccionan entre sí, pero como queda atrapado dentro de la cera, pues imparte color. Este fundamento que nos acaba de explicar Paulette es el mismo fundamento que tenemos que ocupar para realizar la tinción de este tipo de microorganismos. En este caso, el mordente va a ser el calor. Vamos a tener nuestro portaobjetos y el portaobjetos lo colocamos sobre el baño María, sobre todo en los vapores, o sea que los vapores peguen directamente en mi frotis. Y vamos a esperar un momentito ya que esté hirviendo, entonces el vapor pega directamente en el frotis y entonces agrego allí el colorante primario que para el caso de las micobacterias o para este tipo de tinción que se llama tinción de ácido alcohol resistentes son fuchsina fenicada por 1 minuto. Hay que dejar la fuchsina fenicada 1 minuto. Voy a anotar aquí. 1, fuchsina fenicada. Ajá, ese es el primer paso y esto lo vamos a dejar 10 minutos al vapor de agua. ¿Ok? 10 minutitos al vapor de agua. Entonces así lo dejan. Su portaobjetos, a lo mejor en un vaso de precipitados que le dé el vapor de agua y entonces 10 minutos ahí. Y entonces mientras se está evaporando un poco del colorante que ya puso, agregó más. En esto es muy importante evitar la evaporación, ¿eh? Si ustedes dejan que el colorante se evapore, entonces se les van a formar unos cristales y esos cristales les van a dar la idea de un falso negativo porque va a parecer un bacilo, ¿no? Y eso pues no es un bacilo, en realidad es el colorante que se les cristalizó. Después de esto tengo que lavar con agua el exceso y después de este pequeño paso, yo voy a poner el paso de decoloración. Este paso de decoloración va a ser con alcohol ácido. Puede ser ácido clorhídrico, un ácido sulfúrico muy diluido. Esto es importante. Alcohol ácido hasta que ya no se arrastre tanto el colorante. Luego lavamos el exceso con agua. Con agua destilada o agua corriente. Y después hay que poner el colorante de contraste. El colorante de contraste, colorante secundario, es azul de metileno. Y esto lo pueden dejar 1 minutito y ya está. Y después, pues hay que lavar, ya saben, lavar con agua, secar al aire, y después ya vendrá la parte de la observación. ¿Okay? Entonces, esto es como es la técnica que se utiliza justamente para llevar a cabo la tinción de este tipo de microorganismos. ¿Por qué? Pues porque la tinción de Gram no le va a hacer nada porque el colorante no va a penetrar. Entonces, primero disolvemos estos ácidos micólicos o estas ceras, dejamos que el colorante penetre, terminamos, enfriamos, lavamos, decoloramos. Todas aquellas que tengan ácidos micólicos, pues retendrán el colorante primario, evidentemente, y serán las ácido alcohol resistentes. Las que no retengan el colorante primario después de la decoloración con alcohol ácido, se teñirán entonces con azul de metileno y las azules serán entonces las ácido no alcohol resistentes, ¿sí? Alcohol ácido no resistentes, ¿vale? Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuál dijo que era el nombre de esta tinción que nos estaba Ácido diciendo? alcohol resistentes. Okay, gracias, Es una profe. tinción para bacterias ácido alcohol resistentes o bacterias no ácido alcohol resistentes. Entonces, dado esta técnica que les acabo de poner aquí, dado
¿cómo o qué tipo de tinción es esta? ¿Se acuerdan cómo le llamamos a la tinción de Gram? Que era un tipo de Diferencial. tinción. ¿Qué? ¿Cómo? Diferencial. Diferencial. Muy bien, entonces es una tinción de tipo diferencial. ¿Por qué? Porque me permite distinguir a dos grupos de microorganismos con la misma tinción, ¿no? A dos grupos de bacterias. Yo puedo poner o puedo tener mi mezcla a un Gram positivo con una micobacteria. Y si le aplico la tinción de Gram, pues tendría que poder diferenciar solo al Gram y el otro a lo mejor ni se tiñe. Si yo hago una de ácido alcohol resistente, tendría que observar al que es de Gram positivo, pues como un azulito, y al que es la micobacteria de color naranjita. O rosita, porque la fucina fenicada es muy rosa. ¿Va? ¿Dudas de esta parte? Profesor, ¿podría repetir porque no podemos teñir esto con, bueno, las micobacterias con la tinción de Gram? Es que no entendí bien. Porque el colorante de Gram, acuérdate que tiene que interaccionar con la pared. En este caso no puede interaccionar con la pared porque los ácidos micólicos no permiten la penetración del colorante porque son ceras. Y las ceras pues expulsan todo lo que hay a su alrededor. Además el colorante viene en solución acuosa. Entonces por eso requerimos que sometamos al calor. A lo mejor si sometemos al calor y agregamos el cristal violeta, es probable que a lo mejor un poco ese cristal violeta quede internalizado, ¿no? Pero en este caso hacemos fuchina fenicada justamente para hacer la más afín a los ácidos micólicos. Gracias. Nada. Ok, perdón, aquí hice una cosa. En el caso, por ejemplo, de los ácidos lipoteicoicos que están presentes en las micobacterias, estaríamos hablando de los lipoarabinomananas, lipoarabinomananos que son diferentes a los que están presentes en las bacterias gram positivas y que son diferentes al lipopolisacárido que se encuentra en las bacterias gram negativas, ¿ok? Esta diferencia es importante, porque no todos los ácidos teicoicos y lipoteicoicos son iguales para todas las bacterias. De tal manera que yo tengo aquí la presencia, déjenme borrar, ya. Entonces tenemos aquí la presencia de la membrana citoplasmática, después tengo yo a mi péptidoglucano. Oigan, ¿de qué está formado este péptidoglucano? Si es una micobacteria. De N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina. Correctísimo. N-acetilmurámico y glucosamina, que es exactamente igual al del resto de las bacterias que ya hemos revisado, tanto gram positivas como gram negativas. Luego tenemos ahí, ¿no?, las interacciones con los arabinogalactanos, que son justamente los azules que tienen ustedes acá, y después podemos tener encima de los arabinogalactanos la presencia de los ácidos glicólicos ya hacia la parte más externa con sustituyentes de tipo hidratos de carbono. ¿Okay? Entonces, arabinogalactanos, ácidos micólicos y luego lo que serían los ácidos lipoteicoicos que son de lipoarabinomanananas, ¿ok? Los LAM, ¿de acuerdo? Entonces, esta estructura es muy diferente a la estructura que tienen las otras bacterias. Y aquí, si ustedes se fijan, pues tenemos a un representante de los ácidos micólicos. Son estructuras pues digamos como muy largas, con muchos carbonos en su estructura, de tipo alifáticos, no hay dobles enlaces o muy pocos enlaces en sustituyentes, pero es un ácido micólico. ¿Cómo se obtienen estas? Pues a partir de una molécula clave que es el ciclopropano, que aquí tienen por aquí alguna, que se van llevando a cabo con algunos sustituyentes de importancia y eso alarga la cadena. Entonces el ácido micólico se proyecta siempre hacia el exterior. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que estos ácidos micólicos pues se tienen que sintetizar, ¿no? Son grasas, básicamente a partir de la lipogénesis, ¿no? Es una ruta metabólica involucrada en la síntesis de ácidos grasos. Entonces, a partir de un conjunto enzimático que sería la fase 1 o la fase 2, que es el ácido graso sintasa, donde se activa el ácido graso coenzima A, y de aquí sucede una serie de pasos para poderlos sintetizar de manera adecuada, ¿no? Entonces, digamos, estrictamente en la ruta metabólica, a partir de la fase 1 sería el ácido graso coenzima A, que es un ácido graso activado para llevar a cabo su proceso. Luego serían diacilgliceroles, triacilgliceroles, la formación de las vesículas que tienen que ver con la acumulación de estos ácidos grasos, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos llegar hasta la parte de las LAM, ¿no?, que habíamos mencionado hace ratito. O bien, a través justamente de esta desviación o de esta bifurcación de la ruta que va directamente hacia la fase 2,
se pueden formar entonces estos ácidos micólicos. Y de aquí se tienen que transportar hacia el exterior y se tienen que depositar justamente encima de los arabinogalactanos que están por encima de la pared celular. Ahora, también, al igual que en el caso de las otras bacterias, tenemos algunos inhibidores de esta ruta metabólica, como puede ser la isoniazida. Esta isoniazida es un inhibidor de la síntesis de los ácidos grasos y, por lo tanto, es un inhibidor de la síntesis de la pared celular de micobacterias, ¿va? Entonces, hay en bacterias unos y para micobacterias hay otros, aunque no hay muchos en realidad, y muchos de estos micobacterias suelen ser luego resistentes a los antibióticos. Por eso, la tuberculosis que es provocada por Mycobacterium tuberculosis, pues es complicado de tratar. ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, ahora, dentro de los otros grupos que nos faltan por checar, es el grupo de las arqueobacterias, ¿no? Para terminar con los procariotas, porque todavía nos faltan los eucariotas y su pared celular. Entonces, estas arqueobacterias, como ustedes pueden ver, es un dominio bastante grande que van a tener diferentes tipos de sustituyentes en sus capas más exteriores. Por ejemplo, este que tenemos aquí, que están en triangulito, se los marco. Estos que están en triangulito, que ven por acá, son arqueobacterias que van a tener la presencia de una estructura en la superficie que se llama capa cristalina S o capa S, ¿no? Que es una capa que recubre la parte externa de la arqueobacteria y que la estabiliza, ¿no? Para poder soportar las condiciones que pueda haber en el exterior. ¿Quiénes tienen, por ejemplo, una segunda membrana? Ok, los que están en el cuadrito. Sí, profe, pero son los menos. Sí, la verdad es que las menos. O sea, de los conocidos de este tipo, ¿no? De los disfococales. De los disfococales podemos encontrar ahí a uno que tiene una doble membrana. O sea, que se puede decir que es diferente a lo que habíamos hablado de la membrana de las arqueobacterias, ¿eh? ¿Quiénes tienen la pseudomureína? Ah, ok, pues los que tienen aquí en color blanquito la pseudomureína. ¿Quiénes tienen la lumucina? Ok, los que están por acá. O sea, a ver, la idea de esta diapositiva es que ustedes puedan visualizar que en el caso de un dominio tan grande como es el caso de las arqueobacterias, podemos encontrar diferencias muy importantes en la parte más externa de estas. Y que hay muchas de estas que pueden desarrollarse en condiciones altamente extremas. Lo más común entre estas es que tengamos la presencia de la capa S que está depositada en la parte más externa. Eso es como lo más común que podemos encontrar en las arqueobacterias, lo más común. Y ya podemos encontrar por ahí algunos géneros, los menos, que puedan tener algún otro sustituyente de importancia. Va. Entonces, como habíamos hablado, en el caso de las arqueas tenemos un pseudopéptido glucano o una pseudomureína, que además puede o puede no estar presente, pero si está, es una pseudomureína formada por un pseudopéptido glucano que está formado por el N-acetilglucosamina y hay otra aquí muy importante. Este es el N-acetiltalosaminurónico. Ya sí me lo aprendí, N-acetiltalosaminurónico. N-acetiltalosaminurónico. ¿Okay? Entonces, este NAG y este NAT son las que forman parte de la pared celular de arqueas. Si ustedes se acuerdan, en el caso de las bacterias gram positivas y negativas y micobacterias, el péptido glucano era NAM-NAG, ¿se acuerdan? N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico. Vamos a tener otra diferencia importante que es un enlace de tipo beta 1,3. ¿Cuál era el enlace de las otras bacterias? Beta 1,4. Beta 1,4. Beta 1,4. Entonces, ¿esto va a ser sensible a la lisocima? No. ¿Va a ser sensible a la penicilina? ¿Qué opinan? No. No. Pues no. Entonces, si no es sensible, entonces es resistente. Y eso es porque el tipo de enlace es totalmente distinto porque está formado por el N-acetiltalosaminurónico, ¿de acuerdo? ¿Dónde se estudió dentro de las arqueobacterias este tipo de pared? En las metanobacterias y en específico en el género Metanopyrus. ¿Okay? Dentro de estas metanobacterias o dentro de estas metanoarqueas podemos encontrar algunas que sean pues metanogénicas o que utilicen el metano como fuente de energía, etcétera. Entonces, puede haber muchísima variedad. Entonces, aquí lo que podemos observar también es el puente de aminoácidos, que es, digamos, en estructura, tal vez no es idéntico al de los otros, pero cumple como el mismo papel. Si es que se encuentra presente en las arqueas, ¿eh? Sí, Paulette.
A lo mejor ya lo dijo, profe, pero hay enfermedades o arqueas que estén en nuestro cuerpo. Pues por lo menos que yo conozca, no. No, o sea, algunas de estas tienen condiciones muy extremas para poderse desarrollar. O sea, temperaturas muy elevadas, pHs muy extremos o temperaturas muy bajas, congelación. Algunas tienen, por ejemplo, este tipo de crecimiento en altas concentraciones de azufre. O sea, digamos que no son nichos o no son microorganismos que tengan como nicho óptimo de desarrollo al humano. Entonces, por ahí, pues no. Podría ser que no, pero sí tienen aplicaciones de tipo biotecnológicas, eso sí. Es que como dijo que eran resistentes a la penicilina, Ah, claro, entonces, pero como las puedes trabajar en el laboratorio, entonces podrías utilizarlas para otro tipo de fines que a lo mejor requieren que, pues no sé, hagas un tratamiento con lisozima con penicilina o simplemente como para diferenciar que por el tipo de enlace no deberían de ser sensibles como las otras bacterias. ok, gracias, profe. De nada. Entonces, del gran número de géneros de arqueas que vimos en hace 2 diapositivas, se encuentran aquellas que pueden tener la presencia de esta capa S. Entonces, esta capa S es una serie de estructuras que van a estar localizadas en la parte más superior de la bacteria o va a estar dependiendo, ¿no? Dependiendo del tipo de arquea, tiene que estabilizar, ¿no? Estas interacciones entre la pared celular y este tipo de estructuras. Y esto le da mayor estabilidad. De hecho, algunos estudios mencionan que esta capa S le funciona mucho a las arqueas para poder resistir condiciones muy extremas. Entonces, lo que podemos observar es que esta capa S va a estar, por ejemplo, si ustedes comparan bacterias de tipo hipertermófilas y bacterias de tipo mesofílicas, ustedes verán, por ejemplo, que en el caso de las arqueas, de las bacterias de tipo hipertermófilas, tenemos esta capa S que le da como mayor organización y mayor estructura, ¿no? O sea, estas arqueas hipertermófilas tienen mayor estructuración cuando tienen la presencia de la capa S. A mí me parece más organizada por el tipo de esquema que les estoy presentando. Si estamos hablando, por ejemplo, de las mesófilas, entonces tendríamos esta presencia de pseudomureína y después la presencia de la capa S. Esto, si ustedes observan, en el caso de la pseudomureína, pues es una estructura que no está tan organizada y que inmediatamente arriba de ella se encuentra la presencia de la capa S y se dice que estas diferencias son las que juegan un papel importante para que ésta pueda crecer a altas temperaturas y estas no lo puedan hacer, ¿no? Siendo ambas arqueas, por así decirlo. Entonces, pasando de las arqueas a otro tipo de células, hay otras que no poseen pared celular. Y las que no poseen pared celular, acuérdense que dijimos que aquellos organismos que carecían de la pared celular iban a sufrir las siguientes consecuencias. ¿Cuáles eran? Tal vez no lo dije con esas palabras, pero la idea era más o menos esa. Iban a tener una pérdida de forma. Iban a tener una pérdida de forma, o más bien iban a carecer de una forma determinada, ¿no? O fija, por así decirlo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Iban a estar expuestos al ambiente o a condiciones extremas y podría llegar a amenazar su integridad? Ah, ok. Más bien que si se encuentran en condiciones adversas a su desarrollo óptimo, esto podría ser contraproducente para la integridad de la célula. Muy bien, muy bien. Entonces, no tienen forma, son más susceptibles a lo mejor a los cambios de presión osmótica, ¿no? O a lo mejor el que no tengan forma determinada le permite moverse por algunos otros espacios en donde una bacteria con forma determinada no podría, o donde un organismo con forma determinada no podría, tal vez puede ser. Y tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, micoplasma, que es un tipo de microorganismo que puede provocar algunas enfermedades de tipo respiratorio, o tenemos también algunos eucariotas, como son el caso de los protozoarios, como es la amib. Entonces, esta amibita, pues sí, puede no tener pared, pero sigue siendo un patógeno de importancia en nuestro país. Entonces, ¿cómo puedo estudiar yo el efecto de la pared celular, de su presencia o de su ausencia? Pues haciendo protoplastos o haciendo esferoplastos. Ya les había comentado más o menos cómo se generaban y de dónde venían. Y el rollo de esto es que la célula sigue viable, o sea, no tendrá su pared, pero sigue viable. Entonces, las condiciones para generarlos pues deben ser particulares, pues porque deben de conservarse perfectamente bien esta capacidad de poder contender con el medio ambiente.
O sea, tendría yo que hacerlo bajo condiciones controladas, ¿no? Y sí, se usan para algunos estudios en microbiología, ¿no? Entonces, ¿cómo las obtengo? Pues podemos utilizar diferentes concentraciones de lisozima y poder degradar poco a poco esa pared celular, y ya que está un poco desorganizada, pues entonces la hacemos un poco más permeable y ya podemos utilizarlas para algunos tipos de estudios. O sea, sí pueden ser guiables todavía, ¿no? Entonces, Profe, sí, ¿puede regresar tantito a la otra? Gracias. ¿ya? Ah, Yo. bueno, y entonces resulta que yo puedo generar esto. Si yo genero, por ejemplo, los protoplastos o los esferoplastos en una condición que sea hipotónica, pues entonces la célula se va a alisar. Si es hipertónica, se va a alisar. Entonces lo ideal sería generar el protoplasto o el esferoplasto en condiciones isotónicas para que la célula mantenga su integridad y no vaya a ser degradada por la presión osmótica. Entonces aquí, por ejemplo, vemos la presencia de este micoplasma, ¿no? Cuando está actuando sobre los pulmones de un individuo que tiene justamente la presencia de estos, y lo que ustedes pueden ver es que en una ratita se hicieron estos experimentos y lo que pueden observar es que el color es un color púrpura grisáceo, que le llaman ellos además como empedrado, que pueden observar acá. Sí ven aquí, ¿no? Como las aglomeraciones y demás. Y estas aglomeraciones son porque hay muchísima migración de células inflamatorias que tienen por objetivo eliminar al patógeno de interés, ¿no? Entonces, podemos observar las diferencias entre un pulmón que está gravemente atacado por el microorganismo y otro que no lo está, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos revisado, ¿no? Yo me acuerdo que hemos visto ya las estructuras, cocos aislados, diplococos, que aquí no sé por qué no se ve mi imagen, pero se los dibujo, miren qué bonitos me quedaron. Unos coquitos ahí, muy hermosos. Voy a dibujar otros aquí. Diplococos, cocos aislados, estreptococos, que básicamente son cocos en cadena, o sea, uno tras otro, estafilococcus, que forman estas aglomeraciones, pero básicamente dicen por ahí los libros, o algunos libros dicen que es como la aglomeración de racimo de uvas, ¿no? Porque crecen de esta manera, racimo de uvas, ahí más o menos. Entonces, que forman una estructura de racimos de uva. Ahora, no confundir estafilococos, que inicia con E, estafilococos, que es una agrupación, con el género Staphylococcus. Staphylococcus. Uno de ellos se refiere a una agrupación y el otro se refiere a un género bacteriano. No confundir. La zarcina, que son como unas tétradas, o sea, 4 que crecen pegados entre sí, pero con un volumen, ¿no? O sea, por acá otra, por acá otra y por aquí otra. O sea, son estos que se dan volúmenes, ¿no? Como en 3D. Esas son las tetradas, las zarcinas, ¿qué más me faltaba? Sí, los bacilos, que también pueden estar aislados, que pueden ser bacilitos en pares como estos, o pueden ser bacilos en cadena. Bacilos en cadena, cocobacilos. Los bacilos también pueden crecer así como en paralelo y se llaman en empalizadas, o pueden no tener mucha forma definida y entonces de repente les dicen, ay, mira, están creciendo como en letras chinas, ¿no? Entonces así le llaman a estos que crecen como con una organización no como las demás, sino que se les llama así, letras chinas. Y hay otros que se les llaman los cocobacilos, pero pues en realidad son bacilos cortos que a lo mejor podrían confundirse con cocos. A mí no me gusta mucho lo de cocobacilos, pero pues así están los libros, ¿no? Ahora, tienen otras formas como los vibrios que crecen como en coma. Son una estructura así como de comita, así crecen los vibrios. Las espiroquetas que son como en curvatura. Los espiros que son como, justo yo creo que los van a ver ahora en las fiestas patrias, que son unas cositas que luego cuelgan así en sus ventanas o en sus puertas, y que están así todos en curva. Eso parecería un espirilo. Las pleomórficas podemos tener, ay, mira, hasta las bacterias filamentosas que crecen como en, pues sí, como en un filamento que es como un pelo que crece, crece y crece a lo largo y se enmaraña entre ellos, ¿no? Entonces, eso sería como una bacteria tipo filamentosa. Sería a lo mejor el caso de, ¿quién será? ¿Quién crece como filamento? Streptomyces, ¿no? De algunos actinomicetos que crecen de esta manera. ¿Dudas hasta acá? Tengo una duda. ¿Sí? ¿Cómo podemos distinguir a un espirilo y a un espiroqueta? Porque la espiroqueta solamente tiene como 2 curvaturas muy pequeñas.
Y el caso del espirilo es justamente como una serpentina así enorme. Cuando tú tienes una serpentina, ves varias curvaturas, varias. Ese es un espirilo. Como más largo y con más curvatura. Y una espiroqueta es cortita y con pocas curvaturas. Ok, Como si gracias. estuvieran en hélice, como si fuera la hélice. Ah, ya. Bueno, con esto acabamos bacterias. Vamos ahora con la pared celular de plantas, que en realidad, pues, yo creo que ustedes recordarán sus clases de las plantas y yo, ¿no? En el kinder. Y entonces ya se acordarán ustedes que la pared celular de las plantas, pues, está hecha básicamente de celulosa, ¿no? Y que esta celulosa, pues, en realidad es un polímero de moléculas de glucosa que se unen por un enlace que es un enlace de tipo beta 1,4, que podemos dar por la formación de la hemicelulosa, ¿no? Que es lo que llamamos nosotros los gilanos, que también son un tipo de fibra que pues podemos consumir. Entonces acuérdense que cuando comemos alimentos de origen vegetal y que estos tienen la parte de la celulosa, hay un tipo de fibra que no podemos degradar. Entonces cuando introducimos a nuestro cuerpo esa fibra, pues nosotros la masticamos, pero no la obtenemos nada de ella porque no tenemos las enzimas para degradarlo. Y entonces quien sí lo puede hacer es nuestra microbiota intestinal, o sea, los microorganismos que viven en nosotros en armonía en nuestro intestino y que están esperando que comamos fibra para poder crecer de manera muy adecuada. ¿Ok? Entonces, eso puede suceder, ¿no? Entonces, estas hemicelulosas, como así se les llaman, pueden ser de pentosas, de hexosas, de ácidos urónicos, sí, ácidos urónicos también podría ser, y pues pueden estar formadas también, y las más abundantes, de la degilosa, ¿no? Con este tipo de enlaces que es beta 1,4. Entonces resulta que esta pared celular de plantitas pues se conserva así en todo este dominio, ¿no? En todos estos eucariotas de tipo vegetal. En el caso, por ejemplo, de aquellos que son conocidos como hongos, que existen los microscópicos, como los que ven aquí, ¿no? Que son hongos de tipo microscópicos que podemos crecer en las cajas Petri y que tienen, miren, diferencias sumamente importantes en cuanto a crecimiento. Son muy, pero muy variables los hongos y que tienen muchas características muy distintas y que podemos tener a los hongos de tipo macroscópicos. ¿Okay? Estos hongos de tipo macroscópicos van a estar formados por un polímero que se llama quitina, que está constituido básicamente de N-acetilglucosamina. ¿Okay? Algunos otros pueden tener de celulosa o de galactanos o de quitosán, pero la mayoría son de quitina, quitina. ¿Nosotros tenemos quitina en algún lado? ¿Seremos como los honguitos? ¿Cabello? ¿En las uñas? Las En uñas. las uñas. ¿Esa es quitina o queratina? Esa es queratina, ¿no? Esa es queratina. Queratina. Si luego se los pongo así en el examen, quitina, queratina, y me van poniendo ahí la quitina, no, pues no, queratina. Acuérdense que hasta el tratamiento de cabello, ¿cómo se llama para lasear? ¿No se llama queratina? Queratina, sí. Queratina, para que les quede el cabello lacio. Bueno, sí, pues yo no, yo casi ya no tengo cabello. Pero quien sí, se lo puede poner la queratina y se supone que ese es un buen tratamiento para el cabello, ¿no? Entonces, esta quitina, que ya dijimos que era un polímero de N-acetilglucosamina, pues también lo podemos encontrar, miren en dónde, en los insectuchos, esos que luego, ¿se acuerdan cuando aplastan a los insectitos que luego están en el jardincito o ahí en su casa o en la calle, que los aplastan y suenan? Sí. Quitina, si no hay pérdida, quitina. Que la cucaracha voladora y la aplastas, quitina. Que el escarabajo, no sé qué, quitina. Entonces, hay muchos animalitos que tienen, dan igual que yo pensé en las cucarachas, tienen la presencia de la quitina, ¿de acuerdo? Entonces, esta quitina la podemos desacetilar y la podemos formar para que nos quede como quitosano, quitano, ¿no? Que eso también tiene un uso, pues, de tipo industrial. Y pues ya, por último, para terminar con este rollo, hablamos de los protozoarios que ya habíamos dicho que no tienen pared, no tienen forma definida, pueden estar modificando su estructura o pueden ser estables por otra cosa, pero que no sea la pared celular. ¡Tatán! ¡Ay, se acabó! Muy bien. ¿Dudas de la pared? Si ven esto de estructura bacteriana, la verdad es que es, pues bastante, ¿no? Sí, profe, es un montón. Sí. Un montón, oiga, qué barbaridad. Y apenas llevamos 2 estructuras bacterianas. O sea, llevamos membrana y llevamos pared. ¿Cuántas nos faltan?
N, o sea, nos falta cápsula, pues dentro de la cápsula hay 2, porque está la organizada y la no tan organizada, que sería el isopolisacárido, nos faltan fimbrias, nos faltan pilis, nos faltan flagelo es muy extenso también, nos falta la parte del citoplasma, todas las estructuras que tienen las bacterias para conservar, que serían como, no son vacuolas en sí, pero se llaman como inclusiones citoplasmáticas. Luego nos falta toda la de endosporas, que todavía hay que ver cómo se genera la espora, quién la produce, cómo se produce. Yo me meto tanto en el rollo de los genes aquí, en la micro general, más adelante en la optativa sí ya veo más a detalle la parte molecular de la espora. Pero aquí es como levesón, y ya, falta todo eso todavía. ¿Qué pasó, Artur? Profe, en las plantas, a diferencia de las bacterias, la pared celular les da rigidez a las plantas. Sí, les da estructuración. Acuérdate que estas sí tienen pared y les da forma y les da estructura. Entonces sí les da rigidez. En el caso, por ejemplo, de los animalitos, pues nosotros no tenemos pared celular. ¿Va? Sí. ¿Listos? ¿Listos? Ya se cansaron. Profe, yo sí tengo una pequeña duda sobre los ácidos los que están más pegados a la pared. ¿Qué? ¿De qué tipo de microorganismos? De los de la bacteria, los que vimos ahorita. Bacteria gram positiva, gram negativa, micobacterias o arqueobacterias. Positiva. ¿Cuál es la duda? Bueno, puso un diagrama y todos contestaron que los ácidos, bueno, dijeron ácido tal y los lipo... Ajá. Y entonces yo en el diagrama no pude visualizar dónde estaba la pared, que era donde era mi punto fijo para saber dónde están los ácidos y dónde están los... Justo, porque en las imágenes siempre vamos a identificar a la membrana como estas bolitas con unos palitos, ¿no? Que simboliza el fosfolípido. Y después del fosfolípido deberían estar colocadas unas septosas o exosas que simbolizarían, bueno, exosas más bien, que simbolizarían el N-acetilmurámico y el glucosamina. Y atravesando todo eso deberían estar los ácidos teicoicos muy al exterior y aquellos que van desde la membrana, anclados a la membrana, y hasta el exterior, que serían los lipoteicoicos. Ok, gracias, profe. Vale. Bueno, ya. Siguiente, que nos quedan todavía 15 minutos. Entonces, ¿qué voy a ver ahorita? Sí, cubiertas externas. Dentro de las cubiertas externas hay varias, no es solamente una, por eso puse cubiertas. Entonces, de manera general, dentro de las cubiertas externas tendríamos que distinguir a este que llamamos nosotros el glucocálix, ¿no? Seguramente ya han escuchado ustedes. Al glucocálix puede estar compuesto de 2 estructuras principales, que son la cápsula y la otra que es la llamada capa mucoide. Entonces, ambos forman parte del glucocálix. Sí, puede estar ahí presente el glucocálix y esto sigue siendo cápsula o capa mucoide, no hay problema, ¿ok? Entonces, muchas de las estructuras bacterianas o muchas de las bacterias van a presentar justamente una estructura externa, es decir, una cubierta que rodea toda la bacteria, que la misma bacteria lo secreta para depositarlo en su exterior, y a esa estructura se le llama glucocálix. Este glucocálix está compuesto principalmente por un montón de agua, en su mayoría como 90% agua, hidratos de carbono, y puede ser que en algunos casos tengamos la presencia de algunos péptidos. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes tienen muchísima cantidad de azúcar en una solución acuosa, ¿han identificado o ustedes coinciden en que eso es una estructura viscosa y que además es una estructura de tipo pegajosa? ¿O no les pasa? Sí. Por ejemplo, la miel, ¿les parece una estructura viscosa y acuosa que está formada por por hidratos de carbono? Sí, probablemente, ¿no? sí. Probablemente sí. ¿Qué otra? A ver, ¿el merengue? ¿Han probado el merengue? Sí. Ese ¿cómo lo hacen? A ver. Con clara de huevo, ¿no? ¿Y muy qué otra batida. Cosa? ¿Y qué otra cosa? Ay, no sé. ¿A poco le sabe a pura clara de huevo?
No, Azúcar. azúcar. No, le sale un buen de azúcar. Entonces, sí, haz de cuenta que van poniendo la clara de huevo y lo van batiendo. Lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer ya en máquina, no hay problema. Pero le tienen que ir adicionando lentamente el azúcar. Y entonces el azúcar interacciona con pues es como una emulsión, ¿no? De la proteína, de la clara, y entonces forma esta estructura viscosa y que además es una estructura muy pegajosa porque tiene un montón de azúcar. ¿Qué otra cosa está así? Ay, cuando prueban el mango, Rico. rico, pero ¿cómo le echan las manos? Ah, muy Pegajosas. pegajosas. Eso es otro ejemplo clásico de algo que tiene agua con un montón de hidratos de carbono, ¿sale? Entonces azúcar por todos lados. Entonces básicamente lo que la bacteria secreta, más bien excreta, porque no es una proteína, excreta hacia el exterior o transporta hacia el exterior son hidratos de carbono que va a empezar a depositar en la parte exterior. Oigan, ¿y para qué quiere la bacteria depositar un montón de hidratos de carbono en ese exterior y quedar completamente rodeada, vestida y empapada de esta estructura? ¿Por qué creen? Por protección. Para protección o para pegarse a algún lugar, porque si es muy viscoso, lo viscoso se pega. Entonces, justamente, si es como un mecanismo de adhesión, la cápsula bacteriana le sirve para adherirse a superficies que pueden ser superficies vivas, como una mucosa, como la garganta, como la nariz, como los pulmones, donde tengamos nosotros mucosidad o un tejido mucoso, ahí se pegan. O bien, ¿dónde más? Ahí. Sí, para protección me dijo Jimé también, ¿no? Entonces, como para protección, es decir, si ya les había yo comentado que hay células del sistema inmune que pueden reconocer algo en la parte exterior de la bacteria y que gracias a eso que reconocen se pueden fagocitar y eliminar. Entonces, si la bacteria se recubre totalmente de esta capa, esconde todos los antígenos de superficie que tiene y entonces nadie la va a poder reconocer, a menos que exista una célula que diga, yo reconozco esa cápsula y me la como, ¿no? Entonces, bueno, ok, ya, sería otro rollo. Pero si no, todo lo que tiene protegiendo al interior, nada puede ser reconocido porque la idea del reconocimiento celular es que lo que está expuesto, esté expuesto para que pueda reconocerse. Si no está expuesto y no está visible, nadie lo va a poder reconocer, ¿eh? Luego dice Arthur, también la usan para alimentarse. Sí. Entonces, Arthur está pensando, por ejemplo, cuando la célula carece ya de nutrientes, entonces utiliza los que tiene almacenados o sus propias estructuras para nutrirse, en espera de que las condiciones cambien. Entonces, también podría degradar sus estructuras para poder nutrirse, correcto. Ahora, fíjense bien, existen dos tipos que pueden conformar al glucocáliz, dos estructuras o subestructuras que forman parte del glucocáliz. Una de esas es la cápsula bacteriana y la otra es o la cápsula levaduriforme, porque también hay hongos levaduriformes que la presentan, o las capas que se llaman capas mucilaginosas o capas mucoides, ¿ok? Ambas son importantes para la adherencia. Entonces, este glucocali que está compuesto por cápsula o por la capa mucoide, básicamente está formado, como ya les dije, de agua, polisacáridos y polipéptidos, o algunos péptidos que si ustedes lo toman de manera muy estricta, el polisacárido es una consistencia viscosa, pero no ordenada ni tan estable, pero si ya le ponemos los péptidos, entonces le da más rigidez y estructuración, ¿ok? La cápsula es una estructura altamente ordenada y organizada, que fíjense, va a estar asociada, o sea, que se une o se ancla a una parte de la bacteria o de la levadura para poder ser estable y por lo tanto no la puedo lavar tan fácilmente. Bueno, a menos que la queme o que le aplique esta parte de la fijación de un frotis por calor y se elimina totalmente. O sea, ese tipo de condiciones sí, pero fácilmente no la podemos eliminar. Y en el caso de la capa mucoide, pues sí, básicamente la estructuración es muy similar, ¿no? Hidratos de carbono, y la característica de esto es que es más desorganizada, que no está tan estabilizada por proteínas y que además se puede lavar muy fácilmente. Es decir, la capa mucilaginosa la podemos perder muy fácil, pero no podemos perder tan fácil la cápsula. En el caso de la cápsula se utiliza una tinción que se conoce como tinción negativa, porque se tiñe todo menos lo que yo quiero observar, que en este caso es la cápsula. Teñimos el fondo del portaobjetos totalmente de color negro, por ejemplo, y después tiño a la célula vegetativa de otro color, que sería como el colorante de contraste.
Todo lo que se tiña va a ser bacteria y fondo, y todo lo que no se tiña, como pueden ver aquí, forma parte justamente de la cápsula. Ajá, porque no se tiñó, porque no es compatible con los colorantes que utilizamos para esta tinción de cápsula. Ahora, ¿hay una tinción en la que puedo teñir la cápsula? Sí, podemos utilizar algunos derivados de sulfato de cobre, una tinción de sulfato de cobre, y la cápsula queda teñida con un color azulito muy tenue, ¿ok? Y esta es la capa mucilaginosa, más extensa, más desorganizada, más prolongada. Entonces, cápsula organizada, grande y firme, capa mucoide desorganizada y débilmente anclada. ¿Okay? Y todo esto, pues, es gracias a la formación del glucocáliz, que está básicamente hecho de azúcares y agua. ¿Okay? ¿Qué tipo de azúcares? Puede ser el mismo, por eso se llamaría homopolimérico, o puede ser uno diferente, que es heteropolimérico. Ojo aquí, si notan, por ejemplo, aquí que les pongo esta cajita, que debe ser un agar sangre, donde se creció a Klebsiella pneumoniae, ¿notan ustedes el brillo que se observa justamente en estas colonias? No, ni colonias porque no se ven aisladas. En el crecimiento microbiano aquí, o sea, sí ven que tiene como un brillo ahí muy particular. Y no sé, a ver, yo ya cuando veo esto digo, esto es por supuesto que es súper mucoso, pero en el laboratorio, ¿cómo lo podemos saber si yo soy primerizo en la microbiología? Entonces, abrimos nuestra cajita, flameamos nuestra asa, dejamos que se enfríe y tocamos justamente el crecimiento microbiano y van a ver ustedes que es un poquito viscoso porque se queda pegado en el asa. La otra es que es muy complicado obtener colonias aisladas porque crecen muy extendidas y gracias a este hidrato de carbono que forma parte de la cápsula y demás, pues crece todo pegado una con otra. Es complicadísimo obtener colonias y si las tenemos son colonias muy grandes. Y si ya hacemos una tinción, pues aquí podrán observar alrededor justamente esta cápsula bacteriana. Ahora, ¿ustedes conocen algún tipo de alimento que sea muy viscoso y que tenga microorganismos? ¿O alguna bebida que se tomen por ¿El ahí? Yakult? ¿El pulque? El Pues pulque. el Yakult no es tan viscoso. Pulque. El pulque es súper, súper viscoso. A ver, ¿a quién le gusta el pulque de aquí? Levanten sus pulgares. ¿A nadie le gusta el pulque? Ay, pues más o menos. Gabriel, qué bárbaros. ¿Quién los viera, Mira nada más ahí. Giselle, Karen. No, hombre, sí bien pulqueros que me salieron. Denise. Híjole. Ay, bueno, yo así, la verdad es que a mí no me gusta nada el pulque, la verdad. Nada. O sea, esta consistencia toda viscosa y pegajosa me da así como que no me agrada. Y la otra es el sabor, que es muy raro, aunque ahora ya el curadito pues ya tiene saborcito, ¿no? Pero yo no soy fan del pulque. Entonces, pero el pulque es un alimento completo porque básicamente está hecho de microorganismos y entre más viscoso el pulque, pues más microorganismos va a tener presente. Ahora, consumir tanto pulque con tanto microorganismo, a lo mejor lo dejamos sedimentar y los microorganismos ya, ¿no? Se van al fondo. Puede ser, pero la neta es que por esta consistencia tan viscosa y esta condición de adherencia que poseen, se van a quedar ahí todos haciendo una red gigantesca. Entonces te vas a consumir este pulque que es pegajoso con un montón de microorganismos y que a lo mejor hasta te puede llegar a intoxicar, ¿no? Porque pues, son muchos microorganismos que no deben estar presentes en el cuerpo. La otra es que tiene un montón de proteína, tiene un montón de componentes que son utilizables para nosotros. Y la otra importantísima es que muchos de esos funcionan como probióticos. O sea, el pulque tiene una serie de microorganismos que pueden favorecer la estabilidad de nuestra salud gastrointestinal y, como dice Yadira, pues favorecer la digestión, por supuesto que sí, el movimiento peristáltico. O sea, todo funciona como un probiótico, sí, o sea, célula viable que llega al intestino y que puede favorecer la salud, sí, la mayoría de barrera, pero si ya queremos algo, alguna función más particular, tendríamos ya que revisar el tipo de probiótico con el objetivo que yo quiero alcanzar, ¿no? Entonces, pues sí, el pulque es un buen probiótico, pero acuérdense que los probióticos como el Yakult, en su etiqueta, dicen cuántas unidades formadoras de colonia tienen por mililitro, y ahí te dicen cuál es lo recomendado, o sea, consumir tantas unidades formadoras de colonia en tanto tiempo. Y se echan 1 litro de pulque, pues ya, ¿no? Por supuesto que se lo superpasaron. Si quieren utilizar pulque como probiótico, tendríamos que consumir unos, ¿qué será? 10 mililitros, a lo mejor de pulque, ¿no? Dependiendo de la cuenta, pero no más al día. ¿Qué Profe, pasó, Paulette? también otra sustancia puede ser el semen, ¿no? Pero eso no es por microorganismos, eso es por otra cosa.
Ah. No, o sea, sí tiene un exopolisacárido, sí tiene la presencia de hidratos de carbono, por supuesto que hacen viscosa, que sí lo hacen viscoso, pero tiene otro objetivo. Pero en particular con este, está viscoso porque se producen muchos microorganismos que generan el glucocálix o generan exopolisacárido. ¿Ok? Entonces, en ese tipo de alimentos es justamente porque se generan microorganismos que producen la cápsula. Muy bien. ¿Alguna otra preguntilla? Lo voy a dejar aquí porque pues ya, ¿no? 4:28. Profe, acerca de la tinición había dicho Sí. que era negativa. Sí. Ok, gracias. Sí, negativa, porque teñimos todo menos lo que queremos ver. Dice Luis España, la capa mucoide y capa mucoide son cosas diferentes. No, son como sinónimos, mucoide y mucilaginoso. Sí, Luis. ¿Qué más? ¿Alguna otra preguntilla? Si no, nos vemos. Ay, pues hasta el lunes, porque es puente, ¿no? Así es. Sí, Descansito. Bueno, pues, ¿cuál descansito? Pues apenas llevamos, ni un mes llevamos, oiga. Ni un mes de clase. Disfrute las fiestas patrias, profe. Oigan, coman pozole y las tostadas. Pambacitos. Un pamba. Yo no soy tan fan del pambazo porque la papa me hace daño. O sea, yo desde que era jovencillo, desde que estaba en la facultad, muchas cosas me hacen daño. A mí, por ejemplo, la calabaza me hace daño, el haba me hace daño, el garbanzo, el frijol. ¿Qué otra cosa me hace daño? El mole, ¿no? No, el alimentos mole. con un montón de especias me caen súper mal, la panza. La leche, soy intolerante a la lactosa. La papa me hace daño. Soy alérgico a todos los AINES. Profe, yo no le voy a perdonar nunca que haya dicho que no le gusta el huitlacoche. ¿Qué le pasa? El huitlacoche, no me gusta el huitlacoche tampoco. Debería ¿Sabes tomar también? pulque, profe. No, ¿qué pasó? Tampoco me gusta el pulque. ¿Sabes qué? O sea, no es tanto el sabor del pulque, es la consistencia la que no me gusta mucho. O sea, tener como, por ejemplo, después de comer mango, que tus dedos se sientan todos así pegostiosos, no me gusta esa sensación. Entonces, el pulque, la verdad, está súper viscosísimo, ¿no? Paso. ¿Y el pozole le hace daño? Porque está muy pozole, sí, pero mi mamá le quita un poco ¿cómo le llaman eso? El maíz pozolero, ¿no? Sí. Mi mamá me pone un poquito de maíz pozolero y ya, pero sí me lo como. ¿Qué otra cosa? También me como un poco de mole, o sea, ya sé más o menos las cantidades que puedo tolerar. Igual, mejor, el helado, por ejemplo, si ya se me antoja un helado así masivo, pues con la lactasa, entonces yo compro la lactasa y ya me la tomo antes de comérmelo, la leche o lo que vaya a comer del derivado de leche, queso, leche, yogurt, todo eso. Sí. No, la papa me cae pésimo. Me cae muy mal. Excepto la papa esa del Burger King, pero yo creo que eso es más harina que papa. O sea, ya no tiene nada de almidón. Ya lo degradaron por mí. Es por eso. Sí, Pues sí. ya es más harina. Sí, ya es más harina, ¿no? Ya está súper degradadísimo. Oigan, pues, descansen. Disfruten sus días de descanso. Nos vemos el lunes. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Disfrútenla. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe.